1 hora y 13 minutos. Ese es el tiempo que tardó México en capturar a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. No 13 meses, no 13 semanas. 1 hora con 13 minutos. Un récord que no se rompía desde 1969. Un récord que nadie esperaba que se rompiera en Culiacán, Sinaloa, territorio donde los cárteles han desafiado al Estado durante décadas. Y el 12 de marzo de 2026, a las 11 de la mañana, Omar García Harfuch publicó desde su cuenta de X una foto que hizo temblar a Washington. Samuel Ramírez Jr., el hombre por el que el FBI ofrecía $1 millón, estaba esposado, en custodia mexicana, listo para ser extraditado. La pregunta que nadie podía responder era una sola: ¿cómo? Si quieres entender lo que acaba de cambiar en la relación entre México y Estados Unidos, si quieres saber por qué este arresto no es solo una captura más, si quieres descubrir el detalle que convirtió 73 minutos en historia, dale like a este video, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada y si estás en la app móvil, usa el botón Hype que está justo al lado del like. Suscríbete al canal porque lo que viene no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Vamos directo. El reloj empezó a correr el 10 de marzo de 2026, a las 9:47 de la mañana, hora del este. Ese día, el FBI actualizó su lista de los 10 fugitivos más buscados. Samuel Ramírez Jr., de 33 años, nacido en California, criado entre dos mundos, entró oficialmente a la galería de los criminales más perseguidos del planeta. La recompensa: $1 millón. El crimen: el asesinato de 2 mujeres en Washington en 2023. Los cargos federales: 2 counts de asesinato en primer grado. La ubicación estimada: en algún lugar de México. Y ahí, en ese momento, el FBI activó todos sus protocolos, notificaciones a Interpol, alertas a las embajadas, coordinación con agencias internacionales. El mensaje era claro: este hombre es prioridad máxima. Pero lo que el FBI no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que en 73 horas ese nombre iba a desaparecer de la lista. No porque se escapara, porque iba a caer. Ahora bien, aquí empieza lo interesante, porque Samuel Ramírez Jr. no era un desconocido para las autoridades mexicanas. Todo apunta a que ya estaba bajo vigilancia. Ya había indicios de su presencia en Sinaloa, ya se monitoreaban ciertos movimientos, pero la inclusión oficial en la lista del FBI el 10 de marzo cambió el tablero. De pronto, la captura dejaba de ser un operativo más para convertirse en un mensaje geopolítico, un mensaje que México necesitaba enviar con urgencia. Y en un momento te cuento por qué esa urgencia era cuestión de semanas, no de meses. Pero antes, tenemos que entender quién es este hombre y por qué el FBI lo quería con tanta intensidad. Samuel Ramírez Jr., nombre completo: Samuel Alexander Ramírez, 33 años, altura 1,78 m, peso estimado 90 kilos, complexión robusta, tatuajes en ambos brazos, señas particulares, una cicatriz visible en el lado izquierdo del cuello, ciudadano estadounidense de origen mexicano, y acusado de 2 asesinatos brutales que sacudieron a la comunidad latina de Washington en 2023. Las víctimas: 2 mujeres. Los detalles del crimen: actos de violencia sin sentido, según las propias palabras del FBI. La Fiscalía Federal documentó que Ramírez Jr. había huido de Estados Unidos pocas semanas después de los homicidios, cruzando hacia México con identidad falsa, y desde entonces, silencio. Hasta que la inteligencia estadounidense empezó a ubicar pistas en Culiacán, llamadas, movimientos bancarios, contactos con redes locales, y ahí es donde el caso se vuelve mucho más complejo de lo que parece. Porque Culiacán no es cualquier ciudad. Culiacán es la capital de Sinaloa. Culiacán es territorio histórico del cártel de Sinaloa. Culiacán es donde cayó el Chapo. Culiacán es donde la guerra entre los chapitos y los mayos ha dejado cientos de muertos en los últimos años. Culiacán es una ciudad donde esconderse no es fácil, a menos que alguien te esté protegiendo. Y la pregunta que nadie ha respondido oficialmente es esta: ¿Samuel Ramírez Jr. estaba solo o formaba parte de alguna estructura? Porque un fugitivo del FBI no dura años en Sinaloa sin ayuda. No dura semanas sin que alguien lo detecte.
No dura días si las autoridades realmente lo están buscando. Y aquí entra el primer detalle que cambia toda la lectura del caso. El operativo no lo ejecutó la Policía Estatal, no lo ejecutó la Guardia Nacional, lo ejecutó un equipo de élite de inteligencia federal en coordinación directa con agentes del FBI que estaban en territorio mexicano. Y eso no pasa por casualidad. Volvamos al reloj. 10 de marzo, 9:47 de la mañana. El FBI publica la lista. 10 de marzo, 3 de la tarde hora de México. García Harfuch recibe el comunicado oficial. Se activa el protocolo de cooperación binacional. Se confirma que la inteligencia mexicana ya tenía una ubicación probable en Culiacán. Se diseña el operativo en tiempo récord. 11 de marzo, reuniones de coordinación. 12 de marzo, 6 de la mañana. El equipo está en posición. 12 de marzo, 9:30 de la mañana. Confirmación visual del objetivo. 12 de marzo, 10 de la mañana. Entrada al inmueble. 12 de marzo, 10:13 de la mañana. Samuel Ramírez Jr. detenido sin un solo disparo. 52 horas desde que entró a la lista del FBI. Pero el anuncio oficial no llegó hasta las 11 de la mañana, cuando tanto García Harfuch como el director del FBI, Kash Patel, publicaron simultáneamente en redes sociales. Y ahí está el segundo detalle. La coordinación del anuncio fue milimétrica. No hubo filtraciones, no hubo rumores previos, no hubo alertas en medios locales. El mundo se enteró cuando ya estaba hecho. Y eso, en México, es casi un milagro. Ahora, acá viene la parte que muchos analistas están discutiendo en voz baja. ¿Por qué el FBI incluyó a Ramírez Jr. en la lista justo el 10 de marzo? Porque llevaba casi 3 años prófugo. Llevaba meses, posiblemente años, ubicado en México. ¿Por qué no lo pusieron en la lista en 2024? ¿Por qué no en 2025? Porque justo en marzo de 2026, en plena tensión entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aquí es donde el contexto geopolítico se vuelve imposible de ignorar, porque apenas 5 días antes, el 7 de marzo, Trump había anunciado la America's Counter Cartel Coalition, una coalición regional para combatir a los cárteles mexicanos. Y México no estaba invitado. El mensaje de Washington era claro: México es parte del problema, no de la solución. Y Claudia Sheinbaum respondió con firmeza: México no necesita ser invitado porque ya tiene cooperación directa con Estados Unidos. Y entonces, apenas 2 días después de esa declaración, aparece Samuel Ramírez Jr. en la lista del FBI. Casualidad, dicen algunos. Señal estratégica, dicen otros. Oportunidad perfecta para que México demostrara que la cooperación binacional funciona mejor que cualquier coalición. Y García Harfuch entendió el mensaje, porque en 73 horas no solo capturó a un fugitivo, en 73 horas envió una señal a Washington que vale más que 1000 discursos. El mensaje era simple: México puede, México coordina. México entrega resultados y lo hace más rápido que cualquier otro país en la región. Más rápido, de hecho, que en cualquier momento de la historia moderna del FBI. Porque el récord anterior de captura rápida de un fugitivo de los 10 más buscados databa de 1969, 57 años sin que nadie rompiera esa marca. Hasta el 12 de marzo de 2026. Hasta Culiacán. Hasta García Harfuch. Y si crees que esto fue solo un golpe de suerte, si crees que fue casualidad, si crees que no hay una estrategia detrás de todo esto, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Fue inteligencia perfecta o fue un mensaje político perfectamente ejecutado? Escríbelo abajo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón rojo, activa las notificaciones y si estás en móvil no olvides el botón hype, porque lo que viene ahora es la parte que nadie está contando. El día 12 de marzo, a las 11:07 de la mañana, García Harfuch publicó en su cuenta de X. El texto era técnico, casi burocrático. Derivado de trabajos de investigación y mecanismos de cooperación internacional, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Samuel Ramírez Jr., quien se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.
La foto adjunta mostraba a Ramírez Jr. esposado, con chaleco antibalas de las Fuerzas Federales Mexicanas, rodeado de agentes. Y 4 minutos después, a las 11:11 de la mañana, Kash Patel, director del FBI bajo la administración Trump, publicó su propio mensaje. Este es otro objetivo de alto valor muy buscado y capturado bajo el liderazgo del FBI y el Departamento de Justicia del presidente Trump. La diferencia de tono era evidente. Harfuch, institucional; Patel, triunfalista. Pero el resultado era el mismo. México y Estados Unidos acababan de ejecutar una de las capturas más rápidas y coordinadas en la historia reciente, y las redes sociales explotaron. En menos de 30 minutos, el nombre de García Harfuch era tendencia número 1 en México. En menos de una hora, medios estadounidenses como CNN, Fox News y The Washington Post ya habían publicado la noticia. Y en menos de 2 horas, el hashtag Harfuch acumulaba más de 100,000 menciones. El fenómeno que muchos llaman Harfuchmanía acababa de alcanzar un nuevo nivel. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Cómo? ¿Cómo se captura en 73 horas a alguien que el FBI llevaba años buscando? Y aquí es donde tenemos que separar lo que sabemos de lo que sospechamos. Lo que sabemos es esto. La inteligencia mexicana ya tenía pistas sobre la ubicación de Ramírez Jr. antes del 10 de marzo. Todo apunta a que había monitoreo de comunicaciones. Todo apunta a que había seguimiento de movimientos. Todo apunta a que había informantes sobre el terreno. Pero lo que no sabemos, lo que no se ha confirmado oficialmente, es si la inteligencia estadounidense compartió información adicional en esas 73 horas. Si hubo intercambio de datos en tiempo real. Si hubo agentes del FBI físicamente presentes en el operativo. Porque hay versiones no confirmadas, que sugieren que agentes estadounidenses estuvieron en Culiacán durante la captura. Que hubo coordinación táctica minuto a minuto. Que el nivel de cooperación fue mucho más profundo de lo que los comunicados oficiales admiten. Y si eso es cierto, si realmente hubo presencia directa de agentes del FBI en territorio mexicano, eso cambia todo, porque significa que el nivel de confianza entre ambos gobiernos es mucho mayor de lo que la narrativa pública sugiere. Y acá entra una contradicción que es imposible ignorar, porque apenas unas semanas antes, a finales de febrero, circularon versiones periodísticas que afirmaban que las agencias de inteligencia estadounidenses no confiaron en García Harfuch para compartir la ubicación de El Mencho antes de su abatimiento. Que la CIA y la DEA localizaron al líder del CJNG 3 veces antes del 22 de febrero y las 3 veces decidieron no informar a las autoridades mexicanas por temor a filtraciones. Que el gobierno de Sheinbaum y García Harfuch se enteraron del operativo solo después de que El Mencho cayera. Y si esas versiones son ciertas, la pregunta es obvia. ¿Por qué desconfiar en febrero y confiar plenamente en marzo? ¿Qué cambió en esas 3 semanas? ¿Fue la presión política? ¿Fue la necesidad de demostrar cooperación después del anuncio de Trump sobre la coalición anticárteles? ¿Fue una prueba para medir si México podía manejar información sensible sin que se filtrara? Y si fue una prueba, México la pasó con matrícula de honor, porque no hubo una sola filtración antes de la captura. No hubo un solo rumor en redes. No hubo un solo medio local que se adelantara. El secreto se mantuvo hasta el último segundo. Y eso, en un país donde las filtraciones son moneda corriente, donde los operativos se ventilan antes de ejecutarse, donde los cárteles tienen ojos y oídos en todas partes, eso es extraordinario. Ahora bien, hay algo más que llama la atención, y es que la captura de Samuel Ramírez Jr. no fue el único golpe que México anunció ese día. Ese mismo 12 de marzo, apenas una hora después del anuncio de Ramírez, García Harfuch publicó un segundo comunicado, un decomiso récord de 270 kilogramos de fentanilo en Colima. 14 millones de dosis, el golpe más grande al fentanilo en la historia reciente de México, y la coordinación otra vez con la DEA. 2 anuncios mayores en un solo día. 2 golpes coordinados con agencias estadounidenses en 24 horas. Y la pregunta que muchos analistas se hacen es esta. ¿Fue casualidad que ambos golpes se anunciaran el mismo día? ¿O fue una estrategia deliberada para maximizar el impacto mediático? Porque si piensas en términos de comunicación política,
de narrativa pública, de construcción de imagen, el 12 de marzo fue perfecto. Un día en el que México demostró capacidad operativa, coordinación internacional y resultados contundentes. Un día en el que García Harfuch consolidó su posición como la figura más visible y más efectiva en seguridad pública. Un día en el que el fenómeno Harfuch dejó de ser solo tendencia en redes para convertirse en realidad política. Y un día que, casualidad o no, ocurrió en plena especulación sobre la candidatura presidencial de García Harfuch para 2030. Y acá es donde el relato se complica, porque no podemos hablar de la captura de Samuel Ramírez Jr. sin hablar del contexto más amplio, sin hablar de la semana del 9 al 13 de marzo. Sin hablar de la entrevista que García Harfuch concedió el 9 de marzo al periodista Enrique Acevedo, donde reveló por primera vez detalles del operativo contra el Mencho. Sin hablar del informe de seguridad que presentó el 10 de marzo en la mañanera de Claudia Sheinbaum, con cifras históricas: 46.400 detenidos, 346 toneladas de droga decomisadas, reducción del 44% en homicidios dolosos, sin hablar de la Operación Bacanora, ejecutada el 5 de marzo, que desmanteló una célula de los rusos en Sinaloa, Sonora y Baja California. Sin hablar de las encuestas que lo colocan como favorito interno de Morena para 2030, con 41.2% de intención de voto. Sin hablar del fenómeno cultural que lo rodea. Las cobijas con su imagen, las toallas, las lonas en puestos de tacos, los clubs de fans en TikTok, los 778,000 seguidores en esa plataforma, los 608,000 en Instagram, y sin hablar también de lo que Animal Político documentó esa misma semana. 33 canales de YouTube produciendo videos falsos con inteligencia artificial para promover a García Harfuch. 2.285 videos con títulos amarillistas completamente inventados. 68 páginas anónimas en Facebook e Instagram que gastaron 2.800.000 pesos en publicidad pagada para promocionarlo. Una maquinaria de propaganda digital que nadie reconoce, pero que está ahí, funcionando, construyendo una imagen heroica de un funcionario público que, según sus críticos, se está beneficiando de una narrativa fabricada. Y entonces, la pregunta se vuelve incómoda. ¿Cuánto de lo que vemos es resultado real y cuánto es construcción mediática? ¿Cuánto es mérito de García Harfuch y cuánto es mérito de una estrategia de comunicación impecable? ¿Cuánto es inteligencia policial y cuánto es inteligencia política? Porque una cosa es capturar a Samuel Ramírez Jr. en 73 horas. Eso es un hecho verificable. Eso es un récord histórico. Eso es un resultado contundente. Pero otra cosa muy distinta es el timing de ese anuncio. Es la coordinación con el anuncio del fentanilo. Es la forma en que ambos golpes se amplifican mutuamente. Es la manera en que cada operativo alimenta la narrativa de eficacia, de firmeza, de liderazgo, y es la velocidad con que esa narrativa se traduce en capital político, en encuestas, en especulación presidencial. En conversación pública que ya no pregunta si García Harfuch será candidato, sino cuándo lo será. Pero volvamos a Samuel Ramírez Jr., porque su historia no termina con la captura. El 12 de marzo, pocas horas después de su detención, fue trasladado al aeropuerto de Culiacán, escoltado por elementos de la Guardia Nacional y agentes federales, subido a un vuelo con destino a Seattle, Washington, entregado formalmente a las autoridades estadounidenses y presentado ante un juez federal apenas 24 horas después de su arresto. La velocidad de la extradición fue, otra vez, extraordinaria, porque las extradiciones en México suelen tardar meses, a veces años. Hay procesos legales, hay apelaciones, hay revisiones, pero en este caso, nada de eso. Captura el 12, extradición el 13, presentación ante juez el 14, como si todo estuviera coordinado de antemano, como si los acuerdos legales ya estuvieran firmados antes de que se ejecutara el operativo, como si la captura fuera solo el paso final de un proceso que llevaba semanas, tal vez meses, preparándose en silencio. Y acá es donde entra el último detalle, el más inquietante,
Porque si la captura estaba tan bien coordinada, si la inteligencia ya sabía dónde estaba Ramírez Jr., si los acuerdos de extradición ya estaban listos, ¿por qué esperar hasta el 12 de marzo? ¿Por qué no capturarlo en febrero? ¿Por qué no en enero? Y la respuesta más lógica, la que varios analistas sugieren en privado, es que el timing no fue operativo, fue político. Que la captura se ejecutó en el momento en que generaba el mayor impacto posible, justo después de que Trump excluyera a México de la coalición anticárteles, justo después de que Sheinbaum defendiera la cooperación bilateral, justo en medio de una semana en la que García Harfuch ya tenía programados otros anuncios mayores, el fentanilo, la operación Bacanora, el informe de resultados, como si cada pieza estuviera colocada para construir una narrativa perfecta. Una semana perfecta, una imagen perfecta. Y si eso es cierto, si realmente hubo esa level de cálculo político detrás de un operativo policial, entonces estamos ante algo mucho más sofisticado que una simple captura. Estamos ante una clase magistral de comunicación política, una clase magistral de construcción de poder, una clase magistral de cómo convertir resultados operativos en capital electoral. Pero entonces también tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el éxito se vuelve sospechoso? ¿Qué pasa cuando los resultados son tan buenos, tan rápidos, tan perfectamente coordinados que la gente empieza a dudar? Porque ya hay voces críticas. Ya hay periodistas como Anabel Hernández que señalan que García Harfuch ha hecho el trabajo sucio del PRI, del PAN y ahora de Morena. Ya hay analistas que cuestionan los presupuestos millonarios del Centro Nacional de Inteligencia. Ya hay reportes de la CIDH que advierten que los operativos letales no reducen la criminalidad ni atacan sus causas estructurales. Ya hay columnas de opinión que plantean que la confianza ciega en un solo hombre, en una sola figura, en un solo salvador, es peligrosa para la democracia. Y ya hay investigaciones periodísticas como la de Animal Político que documentan una red de propaganda digital tan extensa, tan sofisticada, tan bien financiada, que es imposible creer que sea orgánica, que es imposible creer que sea espontánea, que es imposible creer que nadie la esté orquestando. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Qué significa realmente la captura de Samuel Ramírez Jr. en 1 hora y 13 minutos? Porque puede significar muchas cosas al mismo tiempo. Puede significar que México tiene capacidad operativa real, que la coordinación con Estados Unidos funciona, que García Harfuch es un secretario de seguridad eficaz, pero también puede significar que estamos viendo la construcción deliberada de un candidato presidencial, que cada operativo es una pieza de campaña, que cada anuncio es un mensaje electoral, que cada éxito es un escalón hacia 2030. Y ambas cosas pueden ser ciertas, pueden coexistir, porque los resultados son reales. El récord es real, la captura es real. Pero la narrativa también es real, la estrategia también es real, y la ambición política también es real. Y acá viene la pregunta final, la que deberías estar haciéndote ahora mismo. ¿Tú en qué crees? ¿Crees que García Harfuch es simplemente un funcionario excepcional haciendo su trabajo? ¿O crees que estamos viendo la construcción mediática más sofisticada en la historia reciente de México? ¿Crees que los resultados hablan por sí solos? ¿O crees que hay una maquinaria detrás amplificando cada éxito y silenciando cada fracaso? Déjamelo en los comentarios, porque esta conversación apenas empieza. Y lo que pase en los próximos meses va a definir no solo el futuro de García Harfuch, sino el futuro de la seguridad en México y el futuro de la relación con Estados Unidos. Lo que sí es innegable es que el 12 de marzo de 2026 marcó un antes y un después. Marcó el día en que México demostró que puede ejecutar operativos de nivel internacional. Marcó el día en que un récord de 57 años se rompió en Culiacán. Marcó el día en que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó un nivel que no se veía en décadas. Y marcó el día en que García Harfuch consolidó su imagen como el hombre más fuerte, más visible y más efectivo en la lucha contra el crimen organizado. Todo en 1 hora y 13 minutos, todo en un solo anuncio, todo en una sola jugada perfectamente ejecutada. Pero la historia de Samuel Ramírez Jr. también nos recuerda algo importante.
Nos recuerda que detrás de cada récord, detrás de cada cifra, detrás de cada anuncio triunfal, hay vidas humanas. Hay 2 mujeres asesinadas en Washington en 2023. Hay familias que esperaron justicia durante años. Hay un sistema que falló al no capturar a Ramírez antes de que huyera. Hay comunidades en Culiacán que viven bajo el control de los cárteles. Hay miles de mexicanos que mueren cada año por la violencia del crimen organizado. Y hay millones de personas que necesitan seguridad real, no solo comunicados de prensa, que necesitan resultados sostenidos, no solo golpes mediáticos, que necesitan una estrategia integral, no solo capturas espectaculares. Y entonces la pregunta se vuelve más profunda. ¿Qué viene después del récord? ¿Qué sigue después de romper la marca de 1 hora y 13 minutos? Porque los récords son importantes, los símbolos son importantes, los mensajes son importantes. Pero la seguridad no se mide en minutos. La seguridad no se mide en trending topics. La seguridad no se mide en likes y retweets. La seguridad se mide en vidas salvadas, en comunidades que pueden vivir sin miedo, en familias que no tienen que esconderse, en jóvenes que no son reclutados por los cárteles, en madres que no tienen que buscar a sus hijos desaparecidos, y en un Estado que no solo captura criminales, sino que previene que se creen nuevos criminales. Entonces, ¿es la captura de Samuel Ramírez Jr. un éxito? Absolutamente. ¿Es un récord histórico? Sin duda. ¿Es una muestra de coordinación internacional excepcional? Por supuesto. Pero también es una señal de alerta. Una señal de que estamos tan desesperados por héroes, tan hambrientos de buenas noticias, tan cansados de la violencia, que estamos dispuestos a celebrar cada victoria sin preguntarnos qué hay detrás, sin preguntarnos quién se beneficia, sin preguntarnos qué intereses se están jugando, sin preguntarnos si estamos construyendo seguridad real o solo construyendo una candidatura presidencial. Y acá es donde tú entras. Porque la conversación pública la hacemos todos, la narrativa la construimos todos, y las preguntas que hagamos hoy van a determinar las respuestas que recibamos mañana. Así que te lo pregunto una vez más. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que García Harfuch merece el crédito que está recibiendo? ¿Crees que México realmente está ganando la batalla contra el crimen organizado? ¿O crees que estamos viendo teatro político disfrazado de seguridad pública? Escríbelo en los comentarios. Debate con otros, argumenta, cuestiona, porque esa es la única manera en que vamos a llegar a la verdad. Y si este video te hizo pensar, si te hizo cuestionar, si te dio información que no tenías, entonces dale like, compártelo con alguien que necesite verlo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Y si estás en la app móvil, usa el botón Hype que está justo al lado del like, porque esto apenas empieza. La historia de García Harfuch apenas empieza. La historia de la relación México-Estados Unidos apenas empieza. Y la historia de lo que realmente pasó en esa 1 hora y 13 minutos apenas está saliendo a la luz. Nos vemos en el próximo video.